Buenos días. Hace 8 días o 15 días, Charlie me preguntaba que si hacía más calor aquí arriba, ¿no? Hoy hace menos que hace 15 días, pero le decía a él que no se compara en nada cuando estábamos en Veracruz, ¿no? La verdad es que hoy sería un día frío allá, ¿no? Entonces no se compara en nada. Y le dije, sí hace, pero en realidad, comparado, pues estoy súper bien, ¿no? Y la iglesia al principio, antes de cambiarnos, porque igual nos cambiamos, igual tenía un estrado, igual era la iglesia de lámina, pero era mucho más chaparrita la iglesia, entonces todavía se sentía aún más el calor, ¿no? Debemos de recordar que Dios quiere hacer crecer nuestra fe. El Nuevo Testamento nos muestra cómo el ser humano puede conectarse con Dios a través de Cristo por medio de la fe. Si tú lees todo el Nuevo Testamento, si lees detenidamente el Nuevo Testamento te enseña y nos muestra cómo el ser humano a través de la fe en Cristo va a crecer en su relación con Dios. La esencia de nuestra relación con Dios entonces es nuestra confianza, es la fe. La esencia de tu relación con Dios entonces es la fe. Por eso es bien importante para Dios hacer crecer tu fe, hacer crecer tu relación, hacer crecer tu confianza. Y ya vimos algunos otros domingos que en el principio uno de los grandes problemas a partir de Adán y Eva es que se rompió esa relación, se rompió esa confianza, se fracturó esa relación. Pero Dios quiere que confíes cada día más en Él, ¿no? Venimos de diferentes contextos, lugares, situaciones, familias, y la verdad es que el mundo en general nos ha enseñado a no confiar tanto en Dios como lo deberíamos de hacer. Dios, y eso es muy importante, Dios quiere que crezca tu fe. Tú cuando lees el Nuevo Testamento te das cuenta que la palabra clave es fe, confianza, fe, confianza. Y lo que buscaba Jesús cuando estuvo aquí en sus enseñanzas, en su ministerio, es que confiaran más en Él. Cuando Él hacía milagros, el objetivo, el final de esos milagros es que la gente confiara más en Él, ¿no? Cuando tú lees, por ejemplo, el libro de Juan, al final dice, todas estas cosas fueran hechas y están escritas para que crean, ¿no? Para que confíen. Entonces, los milagros que Jesús hizo son para confiar en Él plenamente. Y algo que también tenemos que reconocer es que a veces somos como Adán y Eva, ¿no? Jesús nos dice algo, pero la semana pasada hablamos de un tema que a lo mejor no hablamos mucho en el jubileo, pero que estamos hablando es del ayuno, ¿no? Y había una pregunta que se hacía a los aros y era, ¿por qué? No dije todos, pero puse, ¿por qué la mayoría de los cristianos no lo practican? Y yo encontraba en mi zona y en mi aro 3 respuestas, ¿no? En las 3, ¿no? Uno es, no se nos enseña, ¿no? Y yo decía, sí, si normalmente no te enseñan, pues no lo vas a hacer, ¿no? Si no te dicen que es algo que tienes que hacer, pues no lo vas a hacer. La otra era que es difícil. Y es verdad, es algo difícil, ¿no? No es sencillo. Y la otra es que no es tan lógica, ¿no? O sea, cómo dejar de comer o cómo abstenerme de ciertas cosas me van a beneficiar a mí, no es algo muy lógico, ¿no? Y en nuestra lógica empezamos a decir, no, pues, ¿por qué tengo que hacer esto, no? ¿Por qué confiar en lo que Jesús me dice si no es tan lógico, ¿no? Y recuerden que Jesús nos dice que el ayuno nos ayuda a varias cosas, por ejemplo, ¿no? Se acercan los discípulos y le dicen a Jesús, ¿sabes qué? Hemos querido sacar este demonio y no ha querido salir. Y Jesús dice, pues es que ese tipo solo sale con ayuno y oración, ¿no? Jesús nos está diciendo, necesitan orar, pero además necesitan complementarlo ¿con qué? Con el ayuno. Y cuando nosotros decimos, pues es que no es tan lógico el ayuno, en realidad hacemos lo mismo que Adán y Eva. Decimos, híjole, Dios, no te creo. Y entonces la invitación, tanto de 8 días como a lo mejor la introducción de ella, es que de veras lo lleven a práctica en su vida. A veces
me acerco a padres, a veces mis propios problemas, a veces situaciones que hay en mi familia que quiero que desaparezcan. Y a lo mejor lo que Jesús nos está diciendo es, no necesitas solo orar, necesitas acompañarlo ¿de qué? Del ayuno, ¿no? ¿Quieres romper cadenas? ¿Quieres romper cosas en tu vida, en tu familia? No necesitas solo orar, lo necesitas a complementar ¿con qué? Con el ayuno, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Y una de las respuestas que yo daba en mi aro es, hasta que lo empieces a practicar, hasta que lo empieces a hacer y que empieces, no esperes, esa recompensa va a llegar inmediatamente a veces, pero que empieces a ver los resultados del ayuno, entonces vas a entender por qué Jesús nos dice que es importante. Pero mientras no lo hagas, no lo vas a comprender. Necesitas empezar ¿a qué? A hacerlo y a confiar en Dios. Y es lo que Dios quiere, que confiemos en Él. Y hoy vamos a ver, y si quieres abrir tus Biblias en Mateo, vamos a ver cómo Jesús nos llama a dar pasos de fe, a que confíes en Él, que camines, que te atrevas a dar pasos de fe hacia enfrente, que cuando Él hace el llamado, confíes, aunque pareciera que las situaciones no son como muy lógicas, que confíes en Él. Y vamos a ver Mateo 14, versículos 13 al 21. Lo voy a leer primero y luego vamos a ir analizando. Dice, cuando Jesús recibió la noticia, solo es lo único que voy a comentar antes de seguir leyendo. Esta noticia era que Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes. Si tú lees antes, nos cuenta que Herodes ha decapitado a Juan el Bautista, primo de Jesús. Entonces seguramente tenía un sentimiento, o sea, Jesús amaba a todos, pero tenía una relación especial con él. Entonces cuando Jesús recibe esta noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Entonces cuando Jesús recibe esta noticia, él se retira a un lugar solitario. Las multitudes, o sea, la gente se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, imagínate, ¿no? Jesús se aleja, pero en realidad la gente lo sigue. Cuando desciende de la barca ve a mucha gente y dice que tiene compasión. A pesar de sus propias necesidades, siente la necesidad de suplir sus enfermedades, de curarlos, los cura. Pasa un tiempo, es tarde, entonces los discípulos se acercan y le dicen, en este lugar apartado ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Jesús contesta, no tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y vamos a ir analizando esta historia, este milagro que hace Jesús, ¿no? Y vamos a empezar a analizarlo a partir del versículo 15. Dice, que es la primera petición de los discípulos. Al atardecer se le acercaron los discípulos y dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Los discípulos reconocen que hay una necesidad ¿en quién? En la gente. Los discípulos saben, ¿sabes qué? Estamos muy lejos. No solo ellos, seguramente ellos también, o sea, los propios discípulos estaban cansados. ¿Y sabes qué, Jesús? Es el momento en que les digas,
que se vayan. Porque ellos, aunque no le dijeron que también ellos, los propios discípulos, porque ellos y nosotros, ¿no? Necesitamos comer. Y en este lugar no hay eso, no hay todo lo que ellos necesitan. Ahora, nosotros somos muy parecidos a los discípulos. El ser humano, yo soy muy parecido a los discípulos. Si yo les preguntara, oye, dime 3, 4, 5 cosas que crees que le hagan falta a la iglesia, casi estoy convencido que todos me dirían cosas. Porque nos damos cuenta en dónde hay necesidad, nos damos cuenta a dónde necesitamos mejorar. Ahora, algo también importante, muchas veces son cuestiones de gustos más que de necesidades, ¿no? A mí me gusta esto más que la otra cosa, hay que saber diferenciar. Pero somos como los discípulos, nos damos cuenta de las cosas. Bueno, yo llego a mi casa y a lo mejor no estoy un tiempo y llego y yo me doy cuenta de ciertas cosas y soy muy fácil, o sea, me gusta observar y me doy cuenta, ¿no? Y nosotros somos muy parecidos a los discípulos, al fin discípulos de Jesús. Nos damos cuenta de toda la necesidad, nos damos cuenta de cosas que se necesitan hacer. Lo interesante es la primera respuesta que da Jesús. La primera respuesta es una respuesta que los contradice, que los confronta, que no los lleva a donde ellos quieren. Los discípulos quieren que la gente que se vaya. Y Jesús le dice, no tienen que irse, no tienen que irse. Contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. No tienen por qué irse, ustedes denle de comer. Cuando yo ya a veces llego a la casa y veo algo, a veces le digo a Adriana, oye, aquí está sucio, ¿no? Y Adriana me voltea a ver como, pues límpialo, ¿no? O sea, mi pregunta es como, oye, ¿por qué no vienes a limpiarlo, no? O sea, es lo que yo doy de entender, oye, ¿por qué? Y a veces Adriana me lo dice, pero a veces me voltea a ver y es como la respuesta de Jesús, ¿no? Y me voltea y me dice, pues, si ya lo viste, pues hazlo, ¿no? O sea, límpialo. Y la respuesta que da Jesús es esa. Si ustedes han visto esa necesidad, cúbrela. No tienen que irse ellos. Ustedes dénselo, ustedes háganlo. Y luego ellos contestan. No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. O sea, ¿cómo esperas, no? Y otra manera de decir, pero no podemos. Y la verdad es que a veces también somos como los discípulos, somos fáciles en ver las necesidades que hay, pero somos difíciles o somos no tan fáciles en poner nuestro servicio para cubrir esas necesidades. Ponemos muchas cosas como ellos lo hicieron, pero, y puse una lista, ¿no? Que yo he dicho, que he escuchado otras, ¿no? Excusas. Pero es difícil, ¿no? Ellos están, es una cierta manera de decir, ¿cómo voy a dar 5 panes? Eso es muy difícil. Es ilógico, ¿no? Lo que tú nos estás pidiendo, Jesús, es ilógico. Eso es algo ilógico, ¿no? No es lógico. Ya lo hice mucho tiempo, ¿no? No lo dicen ellos, pero a veces lo decimos nosotros. Yo ya serví durante mucho tiempo, ahora le toca a otros. Ya lo hice mucho tiempo. Estoy cansado, o ya estoy cansado, o no soy joven, o ya soy alguien grande. No tengo tiempo. Nadie tiene tiempo en cierto sentido, ¿no? No tengo tiempo. No tengo los recursos, ¿no? Como los discípulos, no tengo los recursos, no tengo el dinero. No tengo la práctica, nunca lo he hecho. No tengo la práctica. Nadie lo valora. ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago si nadie me lo valora? Lo que enseñan está mal.
¿Por qué voy a hacer eso si lo que me están enseñando está mal, no? No dudo de entre de 200 que a lo mejor alguien haya dicho, no, ¿por qué voy a ayunar? Eso está mal. Lo que enseñan está mal. Es que otros no lo hacen. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Etcétera, 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 etcétera. Y yo me identifico con algunos de ellos. Salvo algunos, yo creo que sí, esa era la finalidad. Tú te identificas con algunos de ellos. Tú alguna vez has dicho algo de esto. Estoy casi seguro. Gloria a Dios por los que nunca lo han dicho, pero estoy casi seguro que alguna vez dijiste algo de esto. Estoy casi seguro que alguna vez Dios te pidió hacer algo en su iglesia y fuera de ella, y que dijiste alguna de estas cosas, y que viste necesidades, que has visto necesidades, que ves necesidades, pero que al momento de invitarte a cubrir algunas de esas necesidades has dicho estas cosas. Ahora, la respuesta de Jesús es una respuesta bien hermosa. Hermosa. Ellos dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero no lo podemos hacer. Y la respuesta de Jesús es, tráiganlos acá, le dijo Jesús. Otra manera es decir, yo, el Señor, no necesito más que eso. Tráelos. Dios te necesita para su servicio. Dios te necesita para su iglesia. No puse otro pero ahí, pero uno de los peros es, a lo mejor muchos de nosotros lo que necesitamos hacer es quitar algunas cosas, pecado, que impide que podamos servir a nuestra iglesia. Cosas que sabemos que Dios ya nos ha dicho que los hagamos a un lado, que corrijamos esa conducta, ¿no? A veces cuando llegamos y decimos, queremos a tal, no somos perfectos. Hoy les decía en la clase del 301, pero sin embargo hay cosas que impiden que ministremos a otros, ¿no? A lo mejor ese también es un obstáculo que ya sabes que lo tienes que quitar. Pero la respuesta de Jesús es, tráiganos acá. Eso es lo que necesito, nada más. No sé hablar, dijo, ¿no? Soy tartamudo, dijo Moisés. Y la respuesta de Jesús es, yo no te dije si sabías hablar, yo te pedí que vinieras y que hablaras por mí. Y la respuesta de Moisés, como la de discípulos, es que no puedo porque soy tartamudo, es que no puedo porque solo tengo dos. Eso es suficiente para mí. Los dones que te han dado Dios, las virtudes que te ha dado Dios, las cualidades que te han dado Dios, son suficientes. Dios no necesita más. Porque de lo poco, como vamos a leer ahorita, Dios hace grandes cosas. Si estás dispuesto a servirle con humildad. Y dice la Escritura que todos comieron hasta quedar, ¿qué? Satisfechos. Los discípulos entonces llevaron eso poco. Y dice que a partir de dejarse usar, a partir de dar lo poco que tenían, Dios hizo un gran milagro. ¿Sabes? Eric lo ha dicho muchas veces. Si tú solo vienes los domingos y no sirves y no pones en práctica tus dones, te vas a perder de muchos milagros en tu vida. De muchos milagros en tu vida. ¿Ustedes creen que los discípulos no se sorprendieron? ¿Ustedes creen que este milagro no hizo que su fe creciera? ¿Ustedes no creen que a ver esta maravilla, Dios dijo, wow, ellos se sorprendieron?
Dios puede hacer muchas cosas contigo y a través de ti si le permites usar lo que Dios te ha dado. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Ya he contado que hubo una época que iba al tutelar para menores. Fue un trabajo que no empecé yo, que empezaron unos amigos, ¿no? 3 o 4, por diferentes circunstancias ellos dejaron de ir y yo atendía una iglesia bien pequeña, ¿no? Que también les he contado, no en Pachuca, y me decían, ¿sabes qué, Luis? Necesitamos que alguien vaya. Nosotros ya no vamos a poder ir y ahorita nadie de la iglesia puede o quiere. ¿Quieres ir? Y lo primero que se me vino es, pues atiendo una iglesia en fin de semana. Y yo nunca he ido a una cárcel a compartir. No era una cárcel, pero era un ministerio con adolescentes. Nunca lo he hecho. Dije, bueno, sí, está bien, ¿no? Cuando fui y después salí, lo primero que hice fue decir, gracias, Dios. Gracias por la invitación que tú me hiciste. Porque, ¿sabes? El día de hoy mi fe creció. Porque a pesar de que yo sé que Dios nos puede utilizar y que tú querías que compartiera tu palabra aquí, en realidad el bendecido fui yo. Y había días que de veras así, de repente hablábamos, iban algunos y de repente no hay nadie, te toca ir solo. Y yo decía, ¿yo por qué, no? Llevo 2, 3 meses siendo yo solo. Pero bueno, me paraba, a veces iba muy de buenas, otras no tan contento. Pero cuando salía volvía a decir otra vez, gracias, Dios. Gracias. Y entendí que no importa que abres mucho, que tengas muchos dones o que tengas pocos dones, pero que si los pones al servicio de Dios, Dios no solo va a hacer grandes cosas por medio de ti, sino va a hacer grandes cosas en ti, en tu vida. Y es fácil decir, ya no quiero más, ¿no? Pero Dios, si tú lo dejas usar eso, va a hacer grandes cosas en el jubileo por medio de ti, pero no nada más en el jubileo, sino en ti mismo. Necesitamos muchas manos. La iglesia de Cristo en general necesita pastores. Necesitamos pastores para aros. Necesitamos pastores que salgan a abrir nuevas misiones. Necesitamos misioneros. Y tal vez estás oyendo cosas muy grandes, ¿no? Bueno, necesitamos maestros para escuela dominical. En la semana teníamos junta y por diversas razones no tenemos muchos maestros. Necesitamos voluntarios para la escuela cristiana de vacaciones. Y no encontrábamos porque muchos trabajan. Y yo decía, bueno, es que la realidad todos trabajan, ¿no? Necesitamos maestros que vayan con los muchachos, con los niños a Tizayuca. Necesitamos gente, a lo mejor hay algunos, pero aún más, que quieran abrir sus casas para que se haya un aro. Y a su vez, ya que hay casas, necesitamos gente que vaya y dé ese aro. Dios puede usar lo poco que tú tienes. No pongas peros. Permite y deja que Dios te use. Y va a crecer tu fe. Va a crecer tu fe. Necesitamos edecanes, ¿no? ¿Sabes que un ministerio es permanente? ¿Que Dios quiere que trabajes permanentemente? En muchos lugares hay mucha gente, en muchas iglesias, aún en el jubileo, hay gente que dice, sí, yo ayudo, pero solo un domingo. Qué bueno, gracias por esa ayuda. Pero Dios quiere que tengas un ministerio permanente, constante, de cada 8 días, de cada 15 días, de todos los días. Eso es un ministerio.
Necesitamos edecanes. Y es fácil ser edecán, ¿no? Porque a veces va a haber hermanos que se van a molestar por algo, ¿no? Pero vas a aprender, tu fe va a madurar. Vas a tener a ser paciente, vas a aprender a ser humilde. Dios, de lo poco que tienes, o mucho que tienes, porque no solo muchos de ustedes tienen pocos dones, tienen muchos dones. Necesitamos gente, porque casi siempre son los mismos, que vengan y se preparen para ecualizar el sonido. Necesitamos tus manos. La iglesia, el jubileo, necesita de tus manos. Dios necesita de tus manos. Y tal vez tienes 2 panes o 5 peces, pero eso es suficiente. Si estás enfermo, no importa. Necesitamos que en tu casa ores por los enfermos, ¿no? Que ahí dobles tus rodillas. A lo mejor tu ministerio, recuerdo en la iglesia donde yo nací, hay un culto especial para viejitos, ¿no? Porque ya hay que subir escaleras y no pueden subir a las 10:30. Y una vez mi hermana, la más chica, predicaba ahí. Entonces llegaban todos los viejitos en sus bastones, eran 15 o 20, y lo que ella dijo es: gracias. Gracias porque yo estoy predicando hoy aquí, porque ustedes oraron por mí. Porque muchos de ellos, de esas personas, tienen un ministerio bien fuerte en la oración. Saben que no pueden a lo mejor ya ir a todos lados, pero en su casa oran 2 horas, 3 horas. Dios necesita de ti. Y Dios va a hacer milagros con lo que tú le des. Milagros en tu casa. ¿Sabes? Mi mamá, y he cuentado ese testimonio, fue muchos años a la iglesia, oró por nosotros. No sé por qué, o Dios otró de esa manera, pero en el momento en el que ella dejó de solo asistir a la iglesia y empezó a servir en la iglesia, fue también cuando Dios empezó a obrar en muchos de nosotros como familia. Cuando ella dijo: aquí están mis panes y mis peces. Y lo interesante de la escritura en esa historia es que dice que entonces fueron, se los dejaron, Dios multiplicó y que ellos empezaron a repartirlo. Que ellos siguieron usando lo mucho o lo poco. No se fueron sino dijeron: Señor, sí, vamos a repartirlo. Y Dios hizo grandes cosas. Y estoy seguro que su fe creció. Y quiero terminar. No está en las pantallas. Acércate a alguien que tenga Biblia, ¿no? Trae tu Biblia. Después de este milagro, dice que los discípulos se van, se separan a cada de Jesús, pero que ellos al ir en una barca, se pone fea la situación, ¿eh? Dice: en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro. Fíjense, el que no quería darles de comer dice: si eres tú, Dios, manda que vaya a ti sobre el agua. Algo también ya había cambiado en Pedro. Había visto que Jesús era capaz de hacer grandes milagros. Y la respuesta de Pedro es: Señor, si tú me lo pides, yo voy a caminar, porque sé que me vas a responder. Y Jesús dijo: ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección de Jesús, porque su fe era fuerte. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro madura, y sabes que cuando respondes el llamado de Dios, para aquellos que han respondido, va a haber momentos no fáciles. Va a haber momentos como que dices: oye, Señor, si tú me llamaste a esto,
¿por qué están los vientos? Pero en ese momento no dudes. Sigue caminando. No dudes. Sigue caminando. Si tú no tienes un ministerio, Dios te está llamando a tener un ministerio. Y si tú tienes un ministerio, Dios te está llamando a mantenerte ahí, a no dudar, a seguir, a continuar. Y al final la mano de Dios siempre va a estar ahí. Y si tú permites, tu fe va a crecer. Vas a hacer ver milagros a partir de ti. Vas a ver milagros a partir de ti, usándote Dios a ti. Y va a aumentar tu fe. Estoy seguro. Pon tus dones al servicio de Dios. Pon tus talentos al servicio de Dios. Pon tu vida al servicio de Dios. Haz los cambios que necesites hacer. Quita esos peros. Sírvele a Dios con corazón y tu fe va a crecer. Cierra tus ojos. Señor, gracias en este día porque tú nos muestras todo lo que tenemos que hacer, Señor. Gracias por tu milagro, Dios, y a todos nos has dado dones. Permite que podamos poner esos dones a tu servicio en humildad. Señor, permítenos hacer los cambios necesarios para servirte. Y sabemos que esta iglesia es tuya y también servir a partir de esta iglesia. Y yo sé que vas a hacer grandes cosas, Señor. Hoy no están con nosotros, pero te agradezco por la vida de Jorge y Esther, Señor, porque ellos han dado y han respondido a ese llamado, y tú vas a hacer grandes cosas en Tizayuca, Dios. Va a haber momentos de prueba, difíciles, de dificultad, que no dudemos, Señor, y sigamos adelante, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.